Oh, 'cause you are so amazing. God, you are almighty, stronger. You are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, you are so amazing. God, you are almighty, stronger. You are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, we lift you high. Whoa, yeah, whoa. You are so amazing, Lord. Increíble, invencible. Yo solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, dilo, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Si usted lo cree esta tarde, dilo fuerte. Muestra tu gloria, muestra, muestra tu gloria, Dios. Somebody say, show us your glory, show us your glory, yeah. Show us your power, show us your glory, Lord. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around, for the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. Evidence is all around, for the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place, fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. 'Cause your love surrounds us. Your love surrounds us, Jesus. Sí, aunque no he estado aquí en estas enseñanzas, esta serie, yo sé que por los frutos podemos aprender y conocer más de Dios. Y yo sé a través de mi esposo y los grupos vida que tenemos, yo he estado también bendecida por estas palabras, y aún en mi propia vida he visto este tema del poder de nuestras palabras. Mi mamá y mi papá siempre decían, de la abundancia del corazón habla la boca. Era como una frase que siempre decían, más para que no nos peleemos con mis hermanos y yo, pero sé que eso ha quedado conmigo, y que nosotros a veces buscamos lo malo y lo encontramos, pero hay que enfocarnos en ser como Dios. Hay que leer en el libro de Génesis
Me encanta este libro porque es la primera vez que podemos ver la naturaleza de Dios, podemos ver quién es Dios y también podemos ver el propósito porque Él nos creó y en la forma de que Él nos creó. En Génesis capítulo 1, 27 a 28 dice: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla. Y en el versículo 31 dice: Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Si ponemos a pensarnos, Dios nos creó a nosotros en su imagen y dijo que nosotros éramos muy buenos. A veces nosotros pensamos: yo no soy bueno, no hago cosas buenas, pero podemos ver que la forma que Dios nos creó, Él piensa bonitas cosas de nosotros. Ahora queremos tocar el tema no solo de usar nuestras palabras en no criticar, pero cómo las palabras que están en nuestro corazón afectan nuestros hechos. Dice en Proverbios 12, 22: el Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Ahora se trata de las mentiras que a veces decimos y las mentiras que creemos. Hay tres cosas que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas. El número 1 es: quiere que nosotros digamos mentiras. Según un estudio dice que cuando conocemos a una persona nueva, 60% de la population dice tan siquiera una mentira en los primeros 10 minutos. Ponte a pensar, cuando tú conoces a alguien, si en realidad tú estás diciendo una mentira o exageras una cosa o dices algo que no es cierto. Y también reflejando en eso, que el enemigo quiere que nosotros digamos mentiras, es porque no quiere que nosotros seamos a la imagen de Dios, porque Dios dice toda la verdad. Hay que poner a pensar en estas ocasiones que a lo mejor nuestro problema no es que decimos mentiras con nuestra boca, sino creemos las mentiras. El primer punto es: fuimos hechos conforme a su imagen. Y dice Jesús que Jesús dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Cuando leí esta parte en Juan capítulo 8, los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cómo es que estás diciendo que yo no soy libre si yo soy descendiente de Abraham? Nunca he sido esclavo. Pero lo que los fariseos no sabían es que estas mentiras traen la esclavitud. Nosotros somos esclavos a estas mentiras, somos esclavos al pecado si no dejamos que Dios nos libere. Hay que abrir el libro capítulo 8 de Juan. Para mí fue muy interesante. Aún antes de saber cuál era esta enseñanza, yo estaba escuchando una prédica que habló de el primer pasaje allí, donde los fariseos trajeron a una mujer que estuvo en adulterio y dijeron: la ley de Moisés dice que la debemos de piedrar. Y noté que Jesús paró lo que estaba haciendo y se agachó y empezó a escribir algo en la tierra. Y nadie puede saber sino los que estaban allí qué estuvo escribiendo, ¿verdad? Y el enemigo usa estas verdades que uno está haciendo
estos pecados para crear una mentira. La verdad es que sí la cacharon a esa señora y también a un señor haciendo estas cosas, pero la mentira fue que Jesús la iba a juzgar, ¿verdad? El enemigo usa nuestras verdades, nuestros pecados, nuestras fallas para poner en nuestra mente que aunque hagamos eso, Jesús no nos va a perdonar, Jesús nos va a juzgar y aún te va a llevar a Jesús y a decirle: Jesús, ellos están haciendo eso, ¿verdad? Eso es una mentira que nosotros nos escondemos atrás de nuestro pecado o de nuestras mentiras, porque tenemos miedo que se va a exponer toda nuestra ropa sucia, como dicen, ¿verdad? Y lo que Jesús hizo es que empezó a escribir cosas en la tierra, y muchos escolares de la Biblia, a lot of historians, dicen que a lo mejor piensan que lo que pasó en ese entonces es que Jesús empezó a escribir cada falla de las personas que estaban allí, y dice que los ancianos se fueron primero, poco a poco ellos se fueron. Y es muy específico, dice que ellos se fueron primero. ¿Por qué será así? Sino a lo mejor porque estaba exponiendo todo lo que ellos habían hecho, ¿verdad? No dice eso literalmente, pero es como una teoría, ¿verdad? Que Jesús dice: yo soy el único que puede juzgar y aún yo no lo hago. Cuando el enemigo usa nuestras fallas para darnos miedo, no estamos actuando en la imagen de Dios, porque Jesús dice que yo tengo la autoridad para juzgar y aún así yo no juzgo, porque yo te amo, yo sé que es ser humano y no eres nada sino tierra, you're nothing but dust, ¿verdad? Si nosotros ponemos en nuestra perspectiva que Jesús nos dio esa confianza de decirle: yo he fallado, pero yo sé que no me vas a juzgar. Eso es vivir conforme a su imagen. También dice que fuimos hechos a su imagen. Nuestras palabras tienen muchísimo poder porque vienen de nuestro corazón. Y cuando decimos mentiras, estamos diciendo cosas que no están en nuestro corazón, o le estamos dando permiso para estos pecados para que crezcan, sea algo poco para exagerar, o diciendo o nomás enseñando lo bueno, ¿verdad? Eso es algo que no me gusta de, por ejemplo, Facebook o algo. A veces no a propósito, pero a mí no me gusta decir like, oh wow, I have like the best husband in the world. Y yo sí siento que eso es cierto, pero yo no me gusta como presumir esas cosas. Oh my goodness, my daughter got honorable, así. Para mí eso no me hace sentir bien, porque digo, ¿a poco yo estoy diciendo las cosas que no me caen bien? ¿Verdad? Si yo no puedo ser libre de decir, oh my goodness, no recogió la ropa sucia la niña o lo que sea, tampoco nomás voy a estar presumiendo. Eso para mí no me gusta. Cada quien tiene su propia convicción, porque hay que enfocarnos en las bendiciones, claro, pero yo sé que para mí, porque ya tengo esa convicción, no es bueno estar como presumiendo. Y eso, aunque sea verdad, también es mentira cuando nomás enseñamos lo que queremos que otra persona vea de nosotros. Dice, las mentiras causan esclavitud. Quiero enfocar más en el libro de capítulo 8 de Juan. Después de esa historia de la mujer, dice que
Hay una paráfora y el título dice validez del testimonio de Jesús. Lo más bonito de la Biblia es que fue escrita como consecutively. Los capítulos, aunque tienen diferentes versículos, era todo escrito en uno, y para nuestra organización lo dividieron en capítulos. Después de esa historia de la mujer, hay otros pasajes que para mí me sorprendieron mucho, porque habla sobre la verdad, y la verdad no solo viene de nuestras palabras, no es solo decir mentiras, sino es cómo podemos vivir. Dice después, una vez más Jesús se dirigió a la gente y dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de su vida, en su vida. Tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos, así que tu testimonio no es válido. Aunque yo sea mi propio testigo, repuso Jesús, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según criterios humanos, yo en cambio no juzgo a nadie. Y si lo hago, mis juicios son válidos, porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. Eso dice también que sus juicios son válidos, y que solo por Él podemos seguirlo y ver la luz, ¿verdad? Que yo soy la luz del mundo. Y más adelante dice que Él no es del mundo, y le preguntan tanto los fariseos: ¿de qué hablas? Y va que nosotros somos hijos de Abraham. Dice: ciertamente que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo procuran matarme. Y para mí eso fue muy impresionante, porque en el mismo capítulo habla de los juicios, del juzgar, habla de la verdad que solo viene de Jesús, y más adelante Él le dice a los fariseos: ustedes son hijos del diablo porque están actuando en su naturaleza. Dice que ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Sin embargo, a mí que les digo la verdad, no me creen. Todo esto está en el mismo capítulo. Eso fue lo que me sorprendió más, que habla que debemos de seguirlo a Jesús, vivir en la luz, pero está atacando a los fariseos diciendo: eres un hijo del diablo porque tú mientes, porque asesinan, tal vez con sus palabras, con sus miradas, con su forma de ser. Dice que desde el principio Él fue así. Eso me lleva atrás al punto número 1, de quiénes somos hijos, de Dios o del diablo. Y yo sé que eso es muy radical, pero es algo de pensar, porque dice que no podemos ser tibios en Él, ¿verdad? Debemos de amarlo y seguir sus mandamientos, o mejor es que lo odiamos, ¿verdad? Pensando en eso, hay solo un camino. Dice que Jesús es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino que a Él. Pero también hay que pensar, de nuestro corazón hay muchos frutos, y hay que tratar de ser a su semejanza, porque dice que
por nuestros frutos se conocerán, ¿verdad? Y si tenemos frutos, eso es cuando las personas pueden conocer de Jesús. Dice, sean fructíferos y multiplíquense, ¿verdad? Era nuestro primer mandamiento, be fruitful. Eso fue lo primero. Yo le había preguntado a mi esposo hace semanas, what does it mean to be fruitful? ¿Qué quiere decir eso? Y me decía, creo que es ser generoso, ser como una persona de confianza, una persona abierta, una persona que sirve, to have love, to have joy, to have all those things. So si la primera cosa que nos dice es be fruitful, eso debe de decir que yo tengo que ser como la imagen de Jesús. Yo tengo que caminar en la santidad, en la verdad, porque en esa verdad es cuando tenemos luz. Y cuando tenemos luz es cuando atraemos a las personas. Si no tenemos frutos en nuestra vida, las personas en su trabajo ni siquiera van a creer que ustedes son cristianos. Para mí, según esos fariseos, seguían las leyes de Dios, pero sus frutos enseñaban completamente diferente. A veces tratamos tanto de no ser como esa mujer que estaba en el adulterio, o tratamos tanto que no ser como nuestro padre si teníamos una situación mala. We try so hard not to be something that we think is bad, but at the same time we're just showing the best of us. Tenemos nuestras manos limpias, pero nuestro corazón está sucio. So, la mentira no viene de nuestra boca, sino de nuestros corazones. ¿Y cómo es que nosotros podemos cambiar eso? ¿Qué es lo que podemos hacer? Hay solo una respuesta, y eso es acercarnos a Jesús. Es vivir en sus palabras, creer todo lo que Él nos dice, porque si nosotros creemos en Él, sabemos que Él nos hizo en una forma que Él nos quiere, y nos vio y dijo que éramos buenos. So if you believe God, then you will know that you are good. You will know that you are blessed. You are fearfully and wonderfully made. Y no podemos dejar que el enemigo ponga estas mentiras en nosotros. El enemigo vino para condenarnos, para juzgarnos, para acusarnos. Y si nosotros con nuestras palabras hablamos de otra persona y los acusamos, los condenamos, los miramos como esos fariseos, estamos siendo lo mismo hijos del diablo. Y sé que eso es radical, pero fuimos llamados a ser más. En ese mismo capítulo dice, you were called to be the light of the world, y harás cosas más grandes que yo. En toda esa misma historia, Jesús nos está llamando, nos está retando a vivir una vida santa. En nuestro corazón sabemos que hay muchas cosas, porque nuestros corazones causan que seamos impulsivos, o hacemos cosas que ni siquiera sabíamos que queríamos hacer. Pero si llenamos nuestros corazones con el amor de Jesús, es cuando podemos ver los frutos. Yo les pido ahora que se pongan de pie, y hay que orar que Jesús cambie nuestra forma de ser. Renew your mind every day. Y hay que reflejar en el amor de Dios que Él vino para retarnos, para cambiarnos, para que podamos ser la luz del mundo, para que Él nos pueda cambiar. ¿Cómo es que queremos vivir una vida viniendo cada domingo y no tenemos frutos? Eso no basta. It's not enough. Eso es una vida miserable. Yo sé que si estoy aquí es porque yo quiero más de Jesús. Yo quiero más de la verdad. Yo quiero vivir en paz. La única forma de vivir sin ser esclavo al pecado es dejar que Dios nos cambie, nos transforme, y todo empieza con nuestro corazón y nuestros pensamientos. Damos gracias a Dios por esta palabra. Estas enseñanzas que hemos tenido en este mes han sido de mucha bendición
hemos continuado esta enseñanza no solamente aquí los domingos, sino los estamos llevando a los grupos vida. Y ha sido de tanta bendición porque llegamos a ese grupo y empezamos a dissect, a ver más profundo. Vemos palabras, vemos preguntas, estamos creciendo uno con el otro. Y me encantó esta última semana, un hermano estaba diciendo que él daba un testimonio a alguien y le decía: yo no voy a la iglesia porque no vamos a la iglesia porque somos perfectos, porque no tenemos defectos, sino porque vamos a la iglesia para aprender más. Porque creemos, hermanos, que llegamos aquí y todos los que estamos aquí estamos en una jornada, estamos en un proceso, Y me encanta esta serie porque es algo que nosotros cada uno luchamos todos los días. Y hemos oído testimonio de los hermanos, dicen: me recuerdo esa palabra, y aunque lo tenemos presente en nuestras mentes, aunque sabemos todas estas cosas, pero a veces necesitamos un recordatorio, ¿no? A veces necesitamos ver qué es lo que la palabra de Dios dice de esas cosas. Y durante la semana tú te enfocas en la crítica, ¿no? Y te enfocas en estoy criticando, me estoy quejando. Y esta semana se trata de la mentira, ¿no? Nuestro enfoque es: Señor, ayúdame a no mentir. Ayúdame, Señor, a no hacer estas cosas, a crecer. Porque todos estamos aquí pasando por un proceso y estamos trabajando, estamos en conjunto con el Señor y estamos diciendo: Señor, necesitamos más de ti. Necesitamos más de ti. Que tu palabra venga y redarguye nuestros corazones. Que tu palabra venga y sea la que empiece a cambiarnos. Porque queremos pasar por este proceso y queremos crecer, nuestra meta es ser más como Jesús, ser más como Él. Porque entre más nos apegamos a Él, entre más estamos apegados a la luz, entonces más podemos reflejar el amor de Él. Entre más nosotros nos apegamos a Él y estamos en su palabra, entonces más empezamos a reflejar a Cristo. Y las personas que nos rodean empiezan a decir: ¿qué es lo que tú tienes? Somos como a magnet que empezamos a atraer. Y es lo que queremos hacer. Queremos ser el reflejo de Jesús. ¿Cuántos quieren ser el reflejo de Jesús? ¿Cuántos de veras quieren ser el reflejo de Jesús? ¿Cuántos quieren decir: Señor, yo te quiero reflejar en lo que yo haga, lo que yo diga, en lo que yo miro? Señor, en donde yo voy, yo quiero reflejar tu rostro. Porque yo sé y yo creo que tú eres un Dios vivo, que tú eres un Dios que cambias, que tú eres un Dios que restauras y que llenas. Hermanos, hay muchos que nos rodean a todos los días que necesitan conocer, necesitan lo que tú tienes. Y lo más poderoso que tú tienes es a Cristo Jesús. Tú tienes a Cristo Jesús y Él es todo lo que tú necesitas. Él es todo lo que yo necesito.